Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Margarito y el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la cirugía laparoscópica. Por años se ha tratado de minimizar la invasión que hacemos a los pacientes para realizar un procedimiento de cirugía o para hacer un diagnóstico. Dentro de la historia de la humanidad ha habido siempre la inquietud de buscar maneras que causen menor dolor, menores cicatrices y una recuperación más rápida a los pacientes para poder arreglar o realizar algún procedimiento que busque corregir alguna enfermedad. Desde los años de 900 después de Cristo o el año 1000 después de Cristo, los primeros avances que hubieron fue buscar la manera de idear algunos dispositivos para alcanzar a revisar la mayor parte o la superficie de nuestro cuerpo con la finalidad de entender qué está pasando durante una enfermedad. De esta manera se idearon dispositivos para poder ver en cavidades que de otra manera serían inaccesibles, por ejemplo, a través de los oídos, la nariz, a través de la vagina, del recto. Se hicieron dispositivos para poder explorar más allá, y esto nos ayuda a tener más información sobre un paciente y esto nos ayuda a poder dar una mejor solución a la enfermedad que tiene ese paciente. De esta manera, pues se ideó que la cirugía podía ser a través de incisiones más pequeñas. Y todo empieza ya con la instrumentación moderna y la laparoscopía moderna a principios del año 1900. A partir de varios científicos, médicos, alemanes, franceses, rusos, que empezaron a idear la manera de introducir lentes en el abdomen para también buscar hacer accesible una cavidad que, de no ser por una incisión muy grande, sería inaccesible como lo es el abdomen. Al principio eran instrumentos muy rudimentarios, eran aparatos basados en lentes que el cirujano tenía que acercarse mucho a un lente para ver y buscar la manera de cómo iluminar por adentro esa cavidad para alcanzar a ver algo. Como estas cavidades, como el abdomen, es una cavidad virtual, quiere decir, si la inflamos, pues es una cavidad amplia, pero si no tiene aire adentro, pues está completamente plana y pues no se ve nada entre intestino, entre los órganos. Tenemos que insuflar ese gas que después se descubrió para poder hacer una cavidad y poder trabajar y cómo iluminar ahí adentro. Es una historia muy padre de ingeniería y de cómo el ser humano ha buscado formas de alcanzar lugares de difícil acceso y de cómo ha intentado y cómo ha ideado dispositivos para lograr sus objetivos. Al principio estos lentes eran con finalidades completamente diagnósticas, se metían para ver qué estaba pasando, si una persona tenía dolor en el abdomen y ya lo revisaban y no sabía qué tenía, y bueno, tratando de evitar una cirugía grande, abrir un abdomen, pues metían el lente y alcanzaban a ver algo. Al principio, para poder crear esa cavidad, lo que insuflaban era aire por medio de estas bombitas, como si estuvieran inflando un balón, y después poco a poco se fueron modernizando los instrumentos que estaban utilizando. Se hicieron lentes de mejor calidad, se hicieron posteriormente aparatos que sirven para meter ese aire dentro del abdomen, dentro de ese aire que se estaba insuflando, que se metía para dentro del abdomen para poderlo ampliar. Tenían que regular cuánto aire iban a meter, porque vieron que cuando metían demasiado aire
causaba lesiones adentro del abdomen. Entonces tuvieron que crear aparatos para, en base a estar midiendo la presión adentro del abdomen, ir regulando la entrada de aire a esa cavidad. También idearon la manera de cómo una fuente de luz, un lente o una luz entrara a través del lente para que se iluminara hacia adentro y pudieran ver todas las estructuras. Hubo muchos grandes cirujanos que contribuyeron al desarrollo de la laparoscopía, de la cirugía mínimamente invasiva. También algunos ginecólogos, de hecho, de los ginecólogos fue grandes innovaciones, como un ginecólogo alemán que se llamaba Kurt Sem, que fue el que ideó precisamente el insuflador, que es el aparato que les comentaba, que mide la presión dentro del abdomen y de acuerdo a esa presión está insuflando el gas para poder hacer un procedimiento. A partir de la idea de ese insuflador y poder tener pues mayor capacidad de que el aparato estaba metiendo el gas, pues los cirujanos pueden tener las manos libres para meter ahora sí unas pinzas y empezar a hacer procedimientos a través de la imagen que estaban viendo en el lente. Al principio, como les decía, nada más entraban a ver qué estaba pasando y después, apoyados en esa cámara y metiendo unos lentes por incisión, unas pinzas por incisiones pequeñas, trabajaban a través de esas pinzas. Y posteriormente ya idearon la manera de ese lente que metían no estar acercándose a ver constantemente, sino conectarlo a una cámara de video que transmitiera esa imagen a una pantalla. Todo esto ha sido en el transcurso de 120 años. Incluso la laparoscopía moderna es a partir de la década de los 60. Realmente, si nos fijamos, esta tecnología es muy nueva, es algo muy moderno. Para la historia de la humanidad ha revolucionado la salud, ha traído grandes maravillas para tratar enfermedades con la mínima invasión en nuestros organismos. ¿Y esto en qué repercute? Dolor mucho menor después de una cirugía, que podamos hacer procedimientos muy grandes con hoyitos muy pequeños, que puedas reincorporarte más pronto a realizar tus actividades laborales. Es un sinfín de bondades que trae el realizar una cirugía por incisiones muy pequeñas. También la laparoscopía, la laparoscopía viene de una raíz griega. Láparos significa abdomen, scopía es mirar. Entonces realmente esta tecnología de introducir lentes ya no nada más se hace en el abdomen, sino también en las articulaciones. Ahí le decimos artroscopía, porque artros es articulación y escopía es mirar las articulaciones. También se hace en el tórax, es toracoscopía de tórax y mirar. Y bueno, pues tiene muchísimas aplicaciones. De lo que se trata y a lo que vamos cada vez más es invadir menos y hacer los mismos procedimientos con la menor con el menor daño posible al organismo. Otra de las ventajas que tiene la laparoscopía es que durante una cirugía se manipula adentro del abdomen, se manipula el intestino, y esto lo que hace es que hace reacción inflamatoria y esto forma adherencias o cicatrices que van de un intestino a otro. Recordemos que los intestinos son como mangueritas, son huecas y son muy delgaditas, muy flexibles. Normalmente están deslizándose entre una y otra. Cuando hay cicatrices, esas mangueritas, esos intestinos quedan fijos y a veces quedan fijos en alguna posición rara, acodada, y eso hace que el paso del alimento sea más lento, hace que se obstruya el intestino. Entonces, con la laparoscopía hay menor riesgo de que estas adherencias aparezcan.
A largo plazo también una incisión grande es más riesgo de que puedas desarrollar una hernia, ¿sí? Y que después esa hernia requiera tratamiento quirúrgico. Con la laparoscopía son incisiones más pequeñas y el riesgo de tener una hernia es mucho menor. Si se fijan realmente, por ejemplo, la primera cirugía laparoscópica de vesícula se realizó en Europa en los años de 1985. Después, aquí en México, la primera cirugía laparoscópica de vesícula fue en 1990. Realmente si tenemos muy poco tiempo, 32 años realmente con la laparoscopía aquí en México, y hemos avanzado a pasos agigantados. Al principio era una cirugía de vesículas. Es con la cirugía que todos los cirujanos empezamos a familiarizarnos con esta tecnología. La cirugía de vesícula es la primera que aprendemos desde nuestra formación como residentes de la especialidad de cirugía general. Después hay otros procedimientos que ya se realizan, como quitar un apéndice por laparoscopía, que también se realizó apenas en el año 1987 aproximadamente. Aquí en México también un poco después de la colecistectomía o de la cirugía de vesícula. Y después de eso hemos avanzado en realizar procedimientos cada vez más complejos con esos pequeños instrumentos, conforme la tecnología avanza y conforme tenemos mayor experiencia con estos procedimientos. Te puedo decir, por ejemplo, la cirugía bariátrica laparoscópica es de las cirugías con mayor grado de dificultad. Necesita una curva de aprendizaje muy alta, de realizar, de ver primero muchos procedimientos y después de estar como ayudante y como cirujano para realmente dominar esa técnica, porque tenemos que estar coordinando mucho lo que estamos viendo en una pantalla con lo que estamos haciendo con las manos, con las pinzas. Es una coordinación motora muy fina y eso conlleva un tiempo de adaptación, una curva de aprendizaje. Te puedo comentar que la cirugía laparoscópica, la primera cirugía bariátrica laparoscópica se realizó en 1993 en Estados Unidos y fue un bypass gástrico. Si te fijas, la cirugía bariátrica laparoscópica tiene 30 años de existencia. Es muy poco realmente, y en 30 años hemos avanzado muchísimo. Se ha avanzado a hacer cirugía de manga gástrica, cirugía de switch duodenal, cirugía de bipartición intestinal. Hacen ya muchos cirujanos cirugías de cáncer, para extirpar el páncreas, para extirpar el estómago, el esófago. Es una maravilla, la verdad. Estamos viviendo épocas muy afortunadas, por lo menos en este ámbito de la medicina y en especial de la cirugía. A mí la verdad es que me da mucho gusto y me siento muy privilegiado de estar viendo tantas cosas. Al final, cuando te pones a revisar y ver todos estos temas, es muy apasionante, la verdad. A veces lo damos ya por sentado, de que, pues sí, son hoyitos pequeños y a mi tía la operaron así, pues yo también quiero que me operen así. Aunque todavía hay mucha gente que dice, no, yo prefiero que me abran como antes, ¿no? Porque a veces le tenemos miedo a la laparoscopía. Sí, tengo que decirte también, estas tecnologías tuvieron una curva de aprendizaje, y al principio, cuando los que empezaron con esto no había quien los enseñara, pues tuvieron muchos errores. Al principio, cuando haces algo nuevo, cometes errores o pues tienes complicaciones, y esto al principio pues sí, la gente tenía miedo porque al que lo operaba por laparoscopía pues había gente que se complicaba, y esto pues infundió cierto temor. En Alemania hubo un tiempo que la cirugía laparoscópica estuvo prohibida por las complicaciones que surgieron. Actualmente, el día de hoy, podemos decirte que la laparoscopía es el gold standard, o quiere decir la primera elección para casi la mayoría de todos los procedimientos. Cirugía de vesícula, cirugía de apéndice, ya las hernias se operan por laparoscopía. La cirugía bariátrica ni se diga, prácticamente ya no hacemos cirugía abierta bariátrica.
cirugías oncológicas, cada vez hay más procedimientos oncológicos, cirugías de colon, y bueno, como ya les había comentado, en otras áreas de especialidad, los urólogos, las cirugías del riñón, los traumatólogos, las cirugías de articulaciones, los cirujanos de corazón o de tórax también. Entonces, la verdad es que hemos evolucionado mucho en este tipo de tecnologías, y lo que sigue en tecnología es la cirugía cada vez menos invasiva. Ahorita está habiendo la transición a realizar cirugías con un robot, que obviamente uno lo maneja, y eso todavía no es que el robot opere solo, sino que el cirujano maneja ese robot y tiene ciertas ventajas en el sentido de que nos quita ciertos vicios que podemos llegar a desarrollar con la laparoscopía. El robot no se cansa, el cirujano está más cómodo. Esto alarga la vida quirúrgica del cirujano. Quiere decir que un cirujano más tiempo puede ser funcional operando y aprovechar esa experiencia que ha desarrollado durante toda la vida para seguir haciendo procedimientos muy finos, a pesar de su edad. Y bueno, pues también el hecho de que una tecnología se haga más generalizada va a abaratar costos. Entonces, cuando empezó la laparoscopía en todos lados y en México también, era muy costoso. Era tener un equipo de laparoscopía, son tener 4 o 5 aparatos muy caros. Todavía no es económico el comprar un equipo, pero cada vez es más accesible, cada vez tenemos más acceso a estos aparatos, a estas tecnologías, y por lo tanto pues es más accesible a la población en general, y ahí es donde realmente vemos el beneficio de estas tecnologías. El robot todavía tiene ciertos sectores, todavía está en desarrollo. En Estados Unidos ya es una realidad, aquí en México también, pero bueno, con ciertas restricciones por los costos que implica, pero cada vez iremos a tener mayor acceso a este robot. Y también se están desarrollando nuevas tecnologías en el sentido de que cada vez con instrumentos más pequeños tengamos estos mismos instrumentos para trabajar y realizar procedimientos más complejos con hoyitos o incisiones mucho más pequeñas. Entonces, pues es algo que quería yo platicarles. A final de cuentas, espero que haya sido algo de tu interés. Son cosas que a lo mejor ya no tienen o no te resuelven como que una duda, pero es algo muy interesante, es algo de interiorizar. Saber si ya te han hecho una cirugía laparoscópica, todo lo que está atrás de ese procedimiento. Te invito a que sigas acompañándonos, a ver nuestros videos, a que sigas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok. Estamos a tus órdenes. Puedes mandarnos mensajes, puedes mandarnos o llamarnos vía telefónica. Estaremos a tus órdenes. Excelente día.